Buenas tardes, amigas, amigos. Buenas tardes, Roque. Buenas tardes, Diego. Y buenas tardes, Silvana. Estamos iniciando la presentación con mucha alegría por parte de la editorial Doble Ciencia de este nuevo libro de Roque, titulado Escribir, Escuchar, Transmitir, la práctica de la filosofía en pandemia y después. Para iniciar esta presentación, me permito leer un extracto del libro, para a continuación entonces dar la palabra, ¿no es cierto?, a Silvana y a Diego, y por supuesto posteriormente a Roque para que hagan sus intervenciones. Escogí un extracto del libro que indica algunas nociones que trabaja en este libro Roque, en particular respecto a lo que es la filosofía, ¿no? Y la relación que tiene con la coyuntura, pensando, por ejemplo, que es un libro que está absolutamente situado, tal como lo plantea el subtítulo, en tanto responde a la situación en la que actualmente estamos, de pandemia, ¿no? Entonces leo: el problema de la transmisión de lo real es lo que sucede cada vez, en cada experiencia singular, en cada práctica. La práctica que se dedica a la producción de conceptos, llamada filosofía, no está exenta de esa dificultad e incluso puede ayudar a las otras a circunscribirla mejor. Lo real siempre excede al concepto, pero este se le aproxima por saltos al límite, por trazados diagramáticos, por anudamientos que acotan y abren a nuevos enlaces. Un error clásico es creer que el concepto se reduce al significado, una simple definición de diccionario o una sofisticada contextualización filológica. Pero el concepto, escribe Roque, es movimiento de captación inventiva y sobrecogimiento ante cada cosa singular. La producción del concepto exige ante todo tres operaciones básicas, más acá de las grandes ideas, sistemas y cosmovisiones. 1. Subversión del sujeto. Reconocerse activo allí donde se creía pasivo, reconocerse pasivo allí donde se creía activo. 2. Círculo productivo. Encontrar el lugar y la fórmula de donde extraer las herramientas para circunscribir el lugar y la fórmula, para variar su extensión. Y 3. Anudamiento de gestos simples. Despejar esos actos en cuya simplicidad se anuda lo complejo, para continuar los entrecruzamientos y encuentros con lo real. Por supuesto, la modulación afectiva es crucial. He leído, prosigue Roque, y he escuchado mucho sobre las escrituras y discursos del odio, y cada vez pienso, solo el amor puede vencer al odio. No es una consigna pacifista, no se trata de un dogma cristiano, es una verdad ontológica que emerge de entender cómo se componen los seres. Para eso es necesario entender precisamente, ejercitarse en el entendimiento de las cosas, tomar distancia de las consignas y afectos estereotipados. La filosofía práctica que propongo no presupone ningún humanismo o fatalismo, sino que asume la radical materialidad plástica del género humano, es decir, su posibilidad de reinventarse a través de diversas tecnologías o antropotecnias. Ese es mi ánimo y disposición, incluso al borde del abismo. No me siento acabado, al contrario, considero que estamos todavía en formación y transformación, que no estamos fijados a triste destino. Hasta ahí el extracto del libro Escribir, Escuchar, Transmitir, la práctica de la filosofía en pandemia y después, que hoy día, entonces, en esta tarde, desde acá de Santiago, en Argentina, y con distintos amigos y amigas que ya nos están escuchando, entonces, iniciamos su presentación. Antes de dar la palabra, entonces, a Diego, nuevamente quisiera manifestar la alegría que tenemos como equipo editorial, constituido el equipo por Leandro Sangüesa, por Javier Arratia y por Camila González, por la publicación, ¿no? Por la posibilidad de publicar este bello escrito de Roque. Y recalco eso de bello porque la escritura no deja indiferente en lo que tiene que ver con ese arte
que nos traslada, por supuesto, a la reflexión, pero también a la belleza, desde la filosofía y cruzada con otras prácticas. Así que agradecer, ¿no es cierto?, la confianza que depositó en Roque a este equipo editorial. Entonces, dicho eso, vamos a iniciar con la presentación de Diego para posteriormente dar la palabra a Silvana y, ¿no es cierto?, por último a Roque para que realice también su intervención y por último, ¿no?, conversar, ver si es posible, ¿no?, abrir algún tipo de interrogante o de comentario con lo que aquí también se diga o en relación con el libro y también con lo que nos puedan compartir los amigos, amigas, compañeras, compañeros que en este minuto nos están viendo y que se irán sumando en el transcurso, ¿no es cierto?, de esta presentación. Así que dejo con ustedes a Diego Singer. Él es profesor de filosofía. Así que, por favor, Diego. Bueno, gracias Marcelo. Mientras decías esto, ¿no?, de que estás en Santiago, pensaba que no pensaron esa línea entre, ¿no?, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santiago. Estamos prácticamente alineados en algún sentido, muy impresionante en tanto lo que permite, ¿no?, este dispositivo. Bueno, nada, agradecer para empezar, por supuesto, a Roque en primer lugar la invitación. Para mí es un enorme placer porque hace rato que lo vengo leyendo, a veces en los libros, pero muchísimo en las redes, como te empecé a leer, digamos, ¿no? Y por supuesto, nada, muy contento que esto también se dé junto con Silvana, que también nos conocimos un poco leyéndonos por las redes. Esto forma parte un poco de la impronta que transversalmente me parece atraviesa no solo este libro de Roque, ¿no?, sino otros, y una insistencia en esa escena de pensamiento, escritura, escucha, que hay que constituir y seguir constituyendo siempre. Así que, o sea, leer este libro es, digamos, volver a encontrar esa impronta y volver a encontrar muchas cosas que Roque fue escribiendo ahí, pero ver, sobre todo, por lo menos para mí, ese trabajo, de hecho, que Roque mismo llama de anudamiento, ¿no?, de esos enfoques y de esos conceptos que en algún sentido parecen, si uno no los ve como operan anudados entre sí, parecerían como un poco arbitrarios, ¿no?, cruces de temas, ¿no?, a veces muy íntimos, a veces que tiene que ver, como decía Marcelo, con una coyuntura, y sin embargo ver cómo se van anudando en el texto y cómo va volviendo en el texto mismo, particularmente, ¿no?, uno llega al final y va retomando todo eso, pero retoma los textos anteriores, retoma lo que va apareciendo en la escritura diaria en las redes sociales. Entonces, me parece que tiene otra riqueza para mí viéndolo como parte de un proceso, ¿no?, digamos, en el sentido de que qué tipo de obra es, ¿no?, qué tipo de obra es, no una suerte de tratado planificado y terminado, cosa que también, ¿no?, se trabaja ahí respecto a, bueno, cómo podemos producir ahora, ¿no?, qué tipo de planificación podemos tener, qué tipo de aceptación de la no totalidad es condición de posibilidad de cierta vitalidad en la escritura. Yo hice 2 lecturas del texto, ¿no? Hice una lectura ya, bueno, cuando me lo mandaron hace un par de semanas o 10 días, y hice una relectura así hoy como seguida, digamos, ¿no? Y me pasó que se me hizo, digamos, un texto, digamos, en la recepción simple, en el muy buen sentido del término, digamos, ¿no? Recordaba estos 2 términos que Roque rescata, fundamentales en Spinoza, que son firmeza y generosidad, digamos, ¿no? Que me vinieron como resultado de la lectura del texto, ¿no? Es firme, pero al mismo tiempo es generoso porque no es, digamos, las vueltas que da, me parece, porque hay vuelta en el sentido que decía antes, ¿no?, de un volver sobre ciertos tópicos y sobre ciertos modos de anudarse, es generoso. Me parece un texto
que yo tenía ganas de recomendarle a muchas personas, entendiendo que no tenían por qué, no sé, haber leído antes a Lacan o a Althusser o a Spinoza o a quien sea, para poder componer con esto que acá Roque propone. Me quedé pensando un buen rato en los infinitivos ¿no? que hacen al título, ¿no? Como una manera justamente de despersonalizar respecto a una suerte de sujeto fundante y empezar a pensar en esos procesos como tales, ¿no? Donde no sabemos justamente dónde empieza uno, ¿no? Dónde sigue el otro, ¿no? Cuáles son las conexiones que hay en el escribir, en el escuchar, en el transmitir, ¿no? Muy distinto ¿no? al yo transmito, ¿no? Al yo escribo, al yo pienso, etcétera, ¿no? Me pareció que de alguna manera muestra muy claramente, más allá de lo que el verbo implica, ¿no? El infinitivo como tal, ¿no? Sin sujeto. Y una suerte digamos, de efecto en la lectura, insisto un poco en la recepción, ahora voy a ir un poquito a algunos problemas, de esto que Heidegger dice cuando habla del cuidado. A mí, a pesar de que es un texto que lo nombra una vez a Heidegger y de modo muy anecdótico, uno está tomado por sus lecturas, yo estuve leyendo mucho Heidegger, entonces todo el tiempo se me venía Heidegger encima, y sobre todo por la cuestión de lo que Heidegger llama el sorge, el cuidado, ¿no? El cuidado de sí, el cuidado de los otros, ¿no? La solicitud y el ocuparse. Y este concepto del cuidado en tanto conciencia de sí, cuando Heidegger lo propone como la única posibilidad en este trabajo sobre sí, de ser conciencia de los otros, me parece que, o por lo menos a mí se me hizo bastante claro respecto al modo de, bueno, esta relación entre cuidado de sí y transmisión, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a la posibilidad de una suerte de contagio con el otro, en tanto yo pensaba respecto a estas problemáticas de, bueno, el veneno, este sujeto troll que analizas, Roque, en el capítulo segundo, ¿no? El resentimiento, el odio, la reacción, ¿no? La cuestión reactiva, etc. Como si finalmente la doble opción en la que estuviéramos siempre, y no quiero usar el término interactuando, más bien contagiándonos unos a otros, ¿no? Fuera la de esta posición crítica reactiva, ¿no? Como una de las posibilidades, ¿no? De encontrar en el otro la falta, la falla, etcétera, etcétera, porque se le encuentra en sí, ¿no? Porque es el modo que uno tiene de relacionarse consigo o de no saber relacionarse consigo en algún punto, y el modo en el que este trabajo sobre sí o este desafío, que en algún momento creo que al final del capítulo 1 Roque le enrostra a los libertarios, digamos, ¿no? de un verdadero individualismo, no es nunca un individualismo como tal, en el sentido que es la única condición de posibilidad para hacer conciencia de los otros. Me encontré en ese sentido con una, digamos, con muchos modos de pensar muy afines a las lecturas que vengo haciendo, no digamos, no necesariamente con los mismos autores, ¿sí? Justamente, pero Nietzsche y Heidegger, para mí es más alemana la cosa, ¿no? Mis lecturas, y en estas, acá hay mucha Francia, ¿no? Mucha Althusser, Badiou, Lacan, Foucault, ¿no? Entre otros, pero principalmente. Pero, sin embargo, esta lectura en la que yo insisto una y otra vez, de cómo leer digamos, un Zaratustra individualista, esta mala lectura, horrible lectura de un Zaratustra que reniega de toda comunidad, cuando lo que está buscando es justamente por fin encontrarse con los otros de otra manera, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay algo en este libro que contagia de ese modo, y que recién Marcelo hablaba de la coyuntura, ¿no? En relación a, bueno, por supuesto que en la obra, ¿no? Se pasan por algunos momentos contemporáneos, ¿no? Desde marchas antivacunas hasta lo que dijo el presidente en algún momento, etcétera, etcétera. Y yo lo pensaba mientras Marcelo, vos recién enunciabas esta cuestión de la coyuntura, recordaba el clásico texto de Platón, donde nos enseña que hay que
encontrar esa coyuntura, ¿no? Para cortar adecuadamente. Y me parece que al mismo tiempo hay que saber crear la coyuntura, ¿no? Es decir, hay que saber crear esa suerte de, en modo de articulación, ¿no? Flexible, que permita justamente que pueda componerse aquello que, digamos, para sacar el término coyuntura, ¿no? De la idea de actualidad en un sentido más chato, que me parece que es muy, muy pobre y no es lo que acá se propone, no es un mapa de la actualidad y de lo que pasó en ese sentido, sino en cómo eso que uno viene trabajando, mejor dicho, eso que lo viene trabajando a uno, digamos, en tanto herencia de conceptos, de autores, de escuelas, etcétera, etcétera, opera para crear coyuntura, digamos, ¿no? En el sentido de flexiblemente insertarse y no partirse, ¿no? La coyuntura es lo que es como esos muñequitos, ¿no? Cuando venían con más formas de, ¿no? Articulaciones en las rodillas o en los codos, etcétera, no es una cosa que siempre, digamos, pega de la misma manera, ¿sí? Bueno, particularmente quisiera ahora utilizar, no sé cuánto vengo, pero debo de unos buenos 10 minutos, y quisiera usar unos 5 o 10 más como mucho para pasar, más allá de esta, digamos, impronta muy general de lo que fue para mí la recepción y unas resonancias como muy cercanas, sin dudas, ciertos problemas que me parecen bueno, los que sobre todo en esta segunda lectura que hice hoy. Por un lado, este problema del sujeto del conocimiento, que está en el capítulo 2, con una indicación que entiendo tiene que ver sobre todo justamente con esa lectura, Roque, que vos siempre haces muy bien de la hermenéutica del sujeto, ¿no? de Foucault, y esa indicación de, bueno, de la pretensión metódica del sujeto universal del conocimiento cartesiano, ¿no? Objetivo, neutral, etcétera, etcétera, que arruinaría no sé si arruinaría, por lo menos ocultaría en buena parte el cuidado de sí, ¿sí? Y lo pensaba muy, muy claramente justamente en relación a algo que también está nombrado en el libro un poco al pasar, pero que me parece que es muy importante, esa suerte de suposición de que si encontramos los hechos, de que si no nos somos engañados por las fake news, de que si encontramos los datos adecuados, entonces ahí se juega el meollo de la cuestión. Me parece que sobre eso mandara justamente una concepción de un sujeto del conocimiento muy torpe, que no sé si es exactamente el que vos llamás este sujeto estulto, digamos, que pretende encontrar una suerte de clave ahí donde en realidad es como una forma, diría, impropia de tratar de ver qué hacemos en torno a la verdad. Justamente me parece que en esa distinción, digamos, ¿no? Foucaultiana en tanto una verdad que está esperándonos ¿no? Si realizamos el método científico adecuado y una verdad que se constituye en la transformación, en la salvación, en la iluminación de lo que somos, ¿no? Que nos transfigura. Me parece que el hecho de refugiarnos en los hechos una y otra vez y de pensar que ahí está la clave es como la continua confesión de la imposibilidad de pensar que la verdad es aquello en lo que estamos involucrados y no de lo que tenemos que hablar, ¿no? A mí me gusta mucho esta es una formulación heideggeriana, pero digamos es lo encontré acá, me parece, de un modo bastante similar. Dice que el Dasein es en la verdad, ¿no? Tiene resonancias teológicas, sin duda, ¿no? Pero me parece que implica la obligación, en algún sentido, de discernir todo el tiempo, ¿no? Entre lo que puede significar hacerse cargo eso de un modo insuficiente, que sea una forma de escapar a esa situación en la cual seguimos estando. Y encontré sobre todo un momento del texto que son varios, ¿no? Pero hay un momento que es uno de los que más me interesó para
poder operar en ese sentido, y tiene que ver con ese saberse tachar, ¿no? Quien se sabe tachar, cuando la pregunta alrededor de, bueno, de si es posible escuchar, si es posible escucharnos, ¿no? Y lo que sucede ahí con la parresía, ¿no? Hay una situación que puede parecer paradojal, ¿no? Que es que en el momento de mayor afirmación, en el momento de mayor es por allá, digamos, el momento de cierta resolución o del acto, es al mismo tiempo un momento de obediencia, es un momento de estos determinantes en sentido spinoziano, ¿no? De este obedecer a lo que efectivamente nos está llevando hacia tal o cual encuentro, ¿no? Tal o cual composición. Y sigo pensando que la pregunta fundamental de este corrimiento que Roque propone entre el, bueno, ¿cómo dejo de obedecer a una suerte de esclavitud de mí mismo? Que finalmente, ¿no? Es una suerte de dispositivo que se anuda con nuestra coyuntura, ¿no? Nuestro presente neoliberal, ¿sí? De hiperproductividad, etcétera, etcétera, y cómo empiezo a obedecer / oír otra cosa. ¿Cómo hago esa distinción? ¿Cómo hago esa distinción si todo está tan lleno de ruidos, si todo es tan ambiguo? Me parece que ese concepto de saberse tachar es fundamental. Y por último, para después poder conversar, el hincapié puesto en el cómo y no en el qué, entendiendo ese cómo, ¿no? Obviamente con el método cartesiano, ¿no? Entendiéndolo como un cómo que hay que realizar cada vez, ¿no? Por eso el qué, digamos, del tópico, el problema, el tema sobre el cual se esté, ¿no? Operando, siendo arrastrado por él, encontrándose en una conversación determinada, implica, y con esto cierro, algo que también está presente en el texto, aunque también de un modo, como hay ciertos guiños que a mí, lo que digo es que hay ciertos guiños que a mí me gustaría, que me parece de los cuales se puede tirar mucho, digamos, ¿no? Que es la cuestión de la temporalidad, ¿no? De ese futuro anterior, de esa posibilidad de la demora, porque para hacer un cómo, digamos, o para crear una coyuntura, en el sentido que lo proponía al comienzo, y no simplemente descubrir las coyunturas naturales, digamos, es necesaria una cierta demora y bueno, como yo acá vi esta impronta del futuro anterior, ¿no? Esta relación entre lo porvenir que toma un haber sido, lo pensé otra vez en términos heideggerianos y en términos nietzscheanos, ¿no? Es solamente un corazón que ya está en algún sentido en lo porvenir, en el futuro, el que puede discernir ¿no? Una coyuntura en el sentido de hacerla, ¿no? Y bueno, a pesar de que no está escrito de esa manera, digamos, todo esto muy claramente encontré en el libro. Muchas gracias, Diego. A continuación va a intervenir Silvana Vignale. Ella es investigadora CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza. Así que dejamos con ustedes a Silvana. Bueno, hola, buenas tardes. Hola Roque, hola Diego, hola Marcela. No soy profe de la Universidad de Cuyo, me recibí de profesora ahí en esa universidad. Doy clases en la Universidad de la Concagua y estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Es un placer para mí presentar un libro de Roque. Traje el vino como lo había solicitado para poder hacer el brindis correspondiente. Y estoy muy contenta y me da mucho placer también por varias cosas. En un punto, bueno, Diego rescataba el tema del escribir, escuchar y transmitir. Y creo que de algún modo lo que nos encuentra al estrés tiene que ver justamente con
con una idea respecto de la filosofía y de la transmisión, y hemos estado también conversando sobre estas cuestiones, sobre cómo transmitir, digamos, de un modo serio, lo que trabajamos, lo que estudiamos, digamos, sin caer en el merchandising, que es algo que también puede pasar a veces. Y también pensaba en relación a cuando nos conocimos con Roque, que fue a partir de leernos, creo. Creo que nos conocimos antes leyéndonos que en persona, ¿cierto, Roque? Y que tuvo que ver, por lo menos para mí, con descubrir en alguien como una resonancia en relación a las lecturas y a las escrituras. Yo acababa de terminar mi doctorado en Foucault y me sorprendió muchísimo encontrar a alguien que estaba trabajando muy en el mismo sentido y con unas lecturas muy similares a las que había estado llevando, porque me había sentido un poco sola en eso. Entonces, por un lado eso, y también pensaba en que, bueno, de alguna manera creo que nos vincula y que, digamos, y que podemos decir que ambos tenemos cierta inquietud por una forma de relación con la filosofía, con Diego creo que también, ¿no? Que tiene que ver con hacer de la filosofía una forma de vida y no nada más un trabajo intelectual. Y en ese sentido, como la preocupación de hacer de la propia vida una obra de arte, que por ahí suena así como muy grandilocuente, pero que en realidad tiene que ver con hacer coincidir o profesar. Justamente creo que la palabra profesor o profesora hace alusión a eso. Profesar esas ideas con las que se trabaja, pero en la propia vida, ¿no? Encarnarlas. Y creo que eso de algún modo es algo que tenemos en común. Y quería rescatar también eso que decía Diego de la generosidad, porque cuando pensaba hoy en Roque, pensaba, bueno, Roque escribe. Es alguien que escribe mucho y que además de escribir pone a disposición, que eso es otra cosa. Y pone a disposición cada cosa que escribe y lo hace de distintas maneras. Y hay un movimiento ahí, ¿no? En relación a cómo hace jugar, digamos, lo que va escribiendo en lugares a donde aparentemente el discurso es vacío, como pueden ser las redes sociales, demostrando que puede haber otro uso de las redes, por ejemplo, ¿no? Y en eso me parece que es bien interesante. Justo antes que lo mencionaras vos, Diego, al comenzar a hablar, estaba pensando exactamente eso, estaba imaginándome los trazos de una línea en un mapa de Marcelo, Roque, Diego y donde estoy yo, pensaba en eso, que es bonito también pensarlo así, porque a veces también la virtualidad nos ha angustiado mucho, porque por ahí es agradable presentarnos con los cuerpos, ¿no? Pero también es interesante ver cómo podemos estar lejos y a la vez cerca. Y lo que yo quisiera hacer es hacer como, digamos, invitar a leer, escribir, escuchar, transmitir la práctica de la filosofía en pandemia y después, ese es el título del libro. Invitar a la lectura a partir de lo que me parece que se trasluce a lo largo de todo el libro, que es una política de la escritura. Y esa política de la escritura está enunciada y anunciada desde una advertencia preliminar donde Roque dice que lo que orienta la escritura de este libro son 3 tipos de preguntas que tienen que ver con un lugar de enunciación, como por ejemplo, cómo nos autorizamos a intervenir o a escribir. Preguntas que tienen que ver con una coyuntura singular, como por ejemplo, cómo pensamos las relaciones de fuerza o las relaciones de poder. Y preguntas que tienen que ver con la crítica y con la verdad, con las relaciones entre sujeto y verdad. Que nos llaman una y otra vez, por ejemplo, a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la función de la crítica y qué es la crítica?
Y esos tres tipos de preguntas, de alguna manera, siguen un programa que es el programa de Foucault, y que Roque insiste una y otra vez en configurar para una ética materialista, no solamente con Foucault, sino también con otros autores como Spinoza, Althusser, Badiou, Lacan. Pero de esta advertencia, lo que más me gustó a mí personalmente es el gesto de decir que estas preguntas no iban a ser respondidas una por una. Porque me parece que de alguna manera con eso nos queda cierta incomodidad, y de que son incomodidad en el sentido de que no van a haber respuestas y que en todo caso, si hay un camino o una búsqueda, eso lo tenemos que hacer entre todos, un poco también siguiendo eso que decía Diego recién en relación a la cuestión de quién puede pensar que Zaratustra es el camino de la individualidad, ¿no? Y entonces me gustó mucho ese gesto de hacer las preguntas para no responderlas, y también, digamos, coherente con algo que Roque enuncia más hacia el final del libro en relación a una filosofía viva, que tiene como imagen, digamos, la infancia, en el sentido de ese etos fundamental de interrogación que tienen los niños y las niñas, y que a veces perdemos. Lo peor es cuando quienes producen conocimiento o hacen filosofía lo pierden y se quedan solamente con la necesidad de dar respuestas, o de decir algo rápido, ¿no? Que es una cosa que en relación a la cuestión de la pandemia pasó mucho, y lo conversamos con Diego y con Roque, esta cuestión de la necesidad de dar una respuesta, un diagnóstico de qué es lo que estaba pasando en relación al virus, en relación a las políticas gubernamentales, en relación a la cuarentena, etcétera, pero fundamentalmente como una necesidad generalizada de responder, de decir esto es así o esto es asá, o de hacer encuadrarlo en categorías biopolíticas, lo cual además era algo muy fácil de hacer, muy sencillo de hacer, y a mi gusto bastante precipitado, porque se perdían un poco las condiciones de experiencia histórica de lo que ha sido la enunciación de la biopolítica, de la época, de los años, de los siglos en el que surge la biopolítica, y de este nuevo contexto en el que me parece que es como más importante, como lo dice el título del libro, escuchar, ver, hacer silencio también. Y en este caso, el libro de Roque, si bien es una práctica de la filosofía en pandemia y después, no da un diagnóstico acerca de la cuestión de la pandemia, no dice cómo se debiera actuar en situaciones como esta, ni individualmente, ni políticamente, excepto en relación al tema del cuidado. Pero mantiene abiertas esas preguntas, y eso a mí me parece que es bien interesante en relación justamente a esa cuestión de la coyuntura, ¿no? Y esto que decía Diego de intervenir en la coyuntura, me parece que la mejor manera de intervenir en la coyuntura es hacer silencio, o, por ejemplo, como en este libro, ofrecer una serie de preguntas y de reflexiones, pero no tanto para ver quién tiene la verdad sobre lo que está sucediendo en este momento, sino realmente para suscitar un pensamiento, que es algo que está presente a lo largo de todo el libro. Una cosa que me parece que es interesante y que Roque viene trabajando mucho en relación a la cuestión de un etos materialista, es diagnosticar o hacer ese diagnóstico de ese sujeto que somos hoy, y que no tiene tanto que ver con las batallas, dice Roque, entre el bien y el mal, sino
con entender o, digamos, poner el acento o hacer foco en la matriz ontológica que nos constituye. Ahí está el problema, ¿no? Digamos, en un canon de valores morales o en la pérdida de determinados valores y la necesidad de tales cuales otros valores, sino justamente entender que el problema está en quiénes somos o en cómo nos hemos constituido a partir de una determinada matriz ontológica. Entonces, de alguna manera, el libro va como oscilando entre dos cosas, entre una mala noticia y una buena noticia. Una mala noticia en cuanto nos está diciendo, bueno, hay una matriz ontológica hasta ahora que ha sido cooptada en relación a nuestros procesos de subjetivación. Pero una buena noticia en relación a que las resistencias que podemos hacer a esa configuración, que hoy es una configuración neoliberal, tiene que ver con la relación con nosotros mismos y con ese trabajo que hace Roque en relación a la cuestión de la hermenéutica del sujeto, de trabajo sobre sí mismo y de transformación de sí mismo. También, bueno, de esto que decía Diego hace un ratito también en relación a la cuestión de la coyuntura, lo que vemos a lo largo de los capítulos es un trabajo, por un lado, sobre cómo hacernos un cuerpo, sobre la pregunta por el pensamiento, pero también al mismo tiempo abordando cuestiones que tienen que ver con la praxis política de nuestra actualidad y además de una singular lectura política de la Argentina en este momento que a veces muchos intelectuales evitan, digamos, hacer, justamente por eso que decía Diego, quizás de la cuestión muy de coyuntura, pero que me parece que en este caso es bien interesante porque esa pregunta que está de fondo, que es cómo dejar de ser esclavos de nosotros mismos, no se puede hacer, digamos, en abstracto. Es muy importante entender cuáles son, digamos, cuál es el entramado histórico, político, económico y cuál es el punto en el que en este momento nos encontramos en esa trama que es histórica. ¿Para qué? Para intervenir en la coyuntura, como decía Diego recién. Y yo les decía hace un rato que todo el libro puede considerarse como, digamos, como una demostración o como un ejemplo de una determinada política de escritura, porque justamente lo que hace Roque es escribir en nombre propio, y escribir en nombre propio no es la escritura de un autor, es más bien lo contrario de la escritura de un autor. Escribir en nombre propio en el sentido más psicoanalítico, que me parece que es desde donde él dice escribir, desde el nombre propio, desde ese lugar, tiene que ver más bien con una suerte de interrupción en determinadas relaciones entre saber y poder, y interrupción del reconocimiento personal, digamos. Y en ese sentido me gustó mucho cómo lo hacen todo el libro, pero hay un momento donde dice, nací en Córdoba, acá también casi pierdo la vida, acá nació mi hija, y empieza a hacer un relato de lo que yo vengo llamando hace un tiempo de un currículum profano. De un currículum profano en el sentido de que es un currículum que expresa las verdaderas condiciones de vida en las que escribimos y producimos conocimiento, algo que en la academia se suele dejar mucho de lado, ¿no? Cuando uno dice el currículum, dice, bueno, tiene tal título, ha escrito tales papers o tales libros, y se olvidan condiciones materiales que en realidad son las que, no solamente las que nos llevan a producir tal o cual trabajo o a conectar con determinadas ideas, sino que está mezclado todo eso, que tiene que ver con
una suerte de disponibilidad del sujeto respecto de determinados objetos, pero en relación a sus condiciones de vida y digamos, a lo que se ha ido marcando en el cuerpo, porque también la cuestión del sujeto tiene que ver con esas marcas a lo largo de, estábamos hablando de la idea de trazo, esos trazos que van quedando en nuestra subjetividad y esas marcas en el cuerpo que tienen que ver con nuestras vidas, con nuestras relaciones, con nuestros afectos, con las cosas que nos gustan. Y Roque habla en primera persona a lo largo del libro, con todas las reservas que merece la palabra persona en la filosofía, ¿cierto? Pero dando cuenta, digamos, de ese currículum profano, esa política de la escritura. Y les decía también que a mí me interesó fundamentalmente esa idea de que el pensamiento no es algo que se reduce a una cuestión de interpretación o a algo intelectual, como se suele pensar, sobre todo en una filosofía más, vamos a decir, ortodoxa, sino que también es afecciones, que también tiene que ver con los sentidos, que también tiene que ver con el cuerpo, con pensar, creo que Roque decía algo parecido, pensar con el cuerpo o hacerse de un cuerpo también en relación al pensamiento, y eso no es algo solamente intelectual. Por eso, en el tercer capítulo, en algún momento del tercer capítulo, él dice que es un error clásico creer que el concepto se reduce a su significado, cuando en realidad es un movimiento de captación inventiva y sobrecogimiento ante cada cosa singular. Entonces, en ese caso, se trata de otra idea de lo que es pensar, que también queda abierto como una pregunta: ¿qué es pensar? ¿No? No es, o no nos vamos a quedar con las respuestas que nos dio creo que la segunda meditación de Descartes sobre qué es el pensamiento. Hay otra relación con la verdad en ese ejercicio de pensamiento y en esa, digamos, en esa mirada acerca de qué es hacer filosofía, y donde justamente él habla de la verdad en un sentido en el que a mí me gustó mucho esa idea. Creo que hay un libro de Safransky que se llama parecido, cómo, digamos, ser capaces de soportar una verdad como sujetos. Bien. Y en relación a esto mismo, cómo hay un uso en relación a esos maestros, o a esos amigos, podríamos decir, a esos amigos de la soledad, parafraseando a Derrida cuando habla de Nietzsche y del llamado que Nietzsche hace a esos filósofos del futuro, a esos amigos de la soledad que son Foucault, Spinoza, Althusser, Badiou, Lacan en este texto, y que están todo el tiempo ahí dando vueltas con sus voces. En algunos casos Roque es como un medium de ellos, y es bien interesante en relación al uso que se hace de los autores, y él mismo lo dice en algún momento del texto, cuando dice que los maestros para mí se encuentran en la letra y el uso, en el ejercicio material del pensamiento, se dan cita y se encuentran, y no se citan por mera deferencia, ¿no? Y eso tiene que ver con otra política de escritura, y con una política de escritura donde efectivamente lo que estamos haciendo al escribir es buscar una transformación de nosotros mismos. No es solamente la idea de poner en palabras y dar a conocer algo que se está trabajando. Entonces, en ese sentido, cuando habla de escribir, Roque está invitando hacia otra manera de escribir, hacia esa otra política de escritura, pero también en realidad tiene que ver con una invitación hacia otra forma de vida, o hacia la posibilidad
que tenemos de inventar otras formas de vida. Y por último, para cerrar, porque ya no sé cuánto tiempo llevo hablando, no lo controlé como Diego, que estuvo más atento, y en relación a esta cuestión del pensamiento y de no reducir el pensamiento a la interpretación, que Roque dice, bueno, pensar no es opinar, es otra cosa, y que lo que hay que hacer es aprender a pensar con el cuerpo. Entonces me quiero quedar con unas últimas palabras, voy a hacer uso de Roque Farrán para cerrar esta locución, hacia el final del libro, cuando dice, nadie sabe dónde empieza y termina un cuerpo. Me desperté hace poco con esa frase y luego comencé a leer y escribir sin saber cuándo había empezado y si acaso terminaría alguna vez. La muerte quizás sea esa instancia que nos sorprende haciéndolo y por eso una parte del día se la dedico, para que no me sorprenda tanto. Y unas líneas más abajo dice, una escritura corporal conduce así al despertar. Le sigue también cada mañana como si fuese la última. A mí me conmovió eso. Así que por esas palabras y por todo el libro, Roque, muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvana. Y bueno, a continuación toma la palabra Roque Farrán, el autor del libro que estamos presentando. Algunos antecedentes, ¿no? Es Roque, investigador adjunto del CONICET, es doctor en filosofía y licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba y miembro de los comités editoriales de las revistas Nombre, Diferencia y Litura. Entre mencionar algunos libros, que es importante también destacar eso, porque hay un libro también que fue publicado en el transcurso de este año por la editorial La Cebra, que es Leer, Meditar, Escribir, la práctica de la filosofía en pandemia, ¿no? Que es el libro anterior. Por lo tanto, sin ninguna duda, ¿no? Hay una relación entre esta escritura, este libro de hoy, ¿no? Escribir, Escuchar, Transmitir, con el anterior. Entre otros libros también, destacar, por supuesto, Nueva Dialéctica, un ejercicio del pensamiento materialista, también por editorial La Cebra, y el uso de los saberes, filosofía, psicoanálisis política por Borges Perdido en 2008. Bueno, entre otros títulos también. Así que, por favor, Roque, tienes en este minuto el espacio para hablar. Bueno, muchas gracias, muy lindas palabras. La verdad que me han conmovido. Así que, bueno, es un acontecimiento feliz, sin dudas. No siempre se produce, así que vamos a festejarlo. Nos vamos a dar el tiempo, como decía Diego. Así que brindo con ustedes. Quería agradecer primero a Marcelo y a toda la gente que mencionó, Leandro, Camila, de la editorial por el trabajo y por la paciencia, porque hace mucho que venimos en relaciones escriturarias, digamos, hasta que finalmente pudimos encaminar este pequeño proyecto puente de escritura. Me gustó mucho la expresión de políticas de escritura que usó Silvana. Y bueno, tiene que ver con cómo finalizó tu hermosa exposición respecto a ir hacia otra forma de vida, ¿no? Que yo creo que insiste en el presente. Si no podemos hacer de alguna manera anticipaciones de esa forma de vida que deseamos, no tiene ningún sentido, digamos. Las promesas de utopías o de futuros utópicos, deseables, que no tienen algún tipo de anticipación o actualización en el presente, me parecen tramposas. Entonces agradezco todos estos gestos, porque de alguna forma mi insistencia o el deseo, que como se escuchó, creo yo, no es una cuestión simplemente personal, sino es algo que va más allá de la cuestión de la biografía, algo que insiste y que en todo caso del cual a veces uno se hace medium o escritor,
¿no? De esas pulsiones, de esos movimientos que nos exceden y que nos convocan y que nos interpelan. Esa insistencia que en mi caso toma la forma de una escritura singular, vinculada a ciertos nombres, a cierta tradición, pero que tiene un uso singular, que no se podría reducir a una etiqueta. A veces por comodidad decimos, bueno, pensamiento francés o pensamiento alemán, pero bueno, es una cuestión de armar una escena o una caja de resonancia ahí donde se va armando la cosa, ¿no? Esa insistencia, digo, a veces tiene la suerte de encontrarse con otros, ¿no? En este caso, con un proyecto editorial que da cabida, da lugar a esas voces, con una paciencia, un modo de llevar los intercambios, las insistencias escriturarias, y con amigos, amigas como ustedes que han hecho una lectura maravillosa, digamos, o sea, ya digamos, podría sentirme realizado con este pequeño acto, digamos. De ahí en más lo que suceda, bueno, dependerá otra vez de relanzar la apuesta, de que haya otros encuentros. Esa dinámica yo creo que anticipa ya una forma de vida otra, ¿no? Es decir, donde acá no hay ningún cálculo, digamos, ni hay marketing, ni hay nada que tenga que ver con las lógicas del neoliberalismo, que de alguna forma es la lógica antagonista contra la cual se escribe, asumiendo la inmanencia, asumiendo que estamos en el neoliberalismo, pero no es el tiempo también para hacer algunas pequeñas movidas, algunas pequeñas desviaciones, que quizás, no sabemos, sin garantía, produzcan otra cosa. Yo creo que en este momento de suspensión temporal, en este pequeño espacio virtual, algo de eso, digamos, cesa de no escribirse, por decirlo en términos lacanianos. Algo de eso cesa de no escribirse. No podemos dar garantía de que se haya escrito, ¿no? Esto va a depender de los lectores, del uso que se pueda hacer con estas escrituras y de cómo continúen, ¿no? Es decir, nada, me siento habilitado para hablar en este nivel porque ustedes han expuesto maravillosamente cuáles son los tópicos y cuáles son las inquietudes que atraviesan estas escrituras. Son inquietudes, son preguntas. No hay respuestas definitivas, no hay un programa sistemático, pero sí hay una insistencia, un estilo, un modo de plantear las preguntas, que de alguna forma tiene que ver con, porque a veces decimos como consigna esto de que la filosofía no se trata solamente de brindar respuestas o explicaciones, sino de plantear las preguntas, de reformular las preguntas. En ese reformular las preguntas muchas veces ofrecemos elementos, ¿no? Tesis, posiciones, como decía Althusser, de las cuales asumimos también su contingencia, su precariedad, la necesidad de transformación de esas tesis. Pero sobre todo el conjunto de preguntas que abre este texto, así como el anterior, implican un posicionamiento, digamos, en la coyuntura. Es decir, un cierto cuidado por cómo nos vamos a posicionar. Cómo vamos a ejercer, por ejemplo, la crítica, ¿no? Que es algo que me preocupa bastante porque noto como eso, como que se ha producido cierto desnivel a partir de las intervenciones intelectuales donde todos los discursos se vuelven discursos del odio, discursos agresivos, o el estilo troll, ¿no? Es decir, estamos lejos de la agudeza de otras épocas, de los maestros que estamos mencionando, donde podían ser muy, muy certeros, muy agudos, dirigidos hacia los otros, pero mantenían un cierto nivel, ¿no? Lacan es ejemplo fuerte de eso, pero hoy en día los debates se manejan a un nivel de redes, ¿no? De discurso troll. Por eso un tópico fundamental para mí en la escritura es atender a eso, atender a esa lógica troll y no caer en la reproducción de ese modo de enunciación. Eso es parte de
de la pregunta, porque no es que tenga una respuesta, hay una tentativa, hay una práctica de escritura, un estilo, que no es solamente académico, no se trata de correr a nadie con una cuestión de acumulación de antecedentes o de saberes, sino con un modo asumido en su fragilidad, digamos, y en su propia, quizás inconsistencia o singularidad o modo de encontrar el anudamiento entre esas preguntas. Pero bueno, sin garantías de nada. Yo pensaba una cosa que dijeron Diego y Silvana, que es a quién va dirigida esta escritura, ¿no? Me parece que es clave hoy en día plantear que cualquiera puede leer, cualquiera puede pensar, o sea, es fundamental. Quizás hasta me parece limitado esto, hablar de una filosofía democrática, ¿no? Porque para mí esencialmente la filosofía es el pensamiento dirigido a cualquiera. O sea, ayer lo decía un poco en términos en latín, digamos, porque seguía ahí la formulación de Spinoza, que no se trata del ego, obviamente del ego cogitat, ni tampoco del homo cogitat, sino de un quod libet, cualquiera puede pensar, ¿no? Es una... Si hay alguien que ha sido mi maestra fundamental en esta pandemia, ha sido mi hija, digamos, alguien que me plantea preguntas, digamos, que me ha hecho revalorizar la función del lenguaje en su más prístino descubrimiento, ¿no? Y en su incidencia afectiva, cuando se está constituyendo alguien, cuando esas palabras tienen un peso que determinan el afecto en una forma de vida en gestación. Porque, de todas maneras, más allá de que nosotros tengamos un amor por la lengua y que los autores que trabajemos lo tengan como en primer orden, la primera materia, no es lo mismo estudiarlo o leerlo o incluso practicarlo en el análisis, bueno, que en la vivencia con un hijo, digamos, cuando hay en juego algo tan próximo, digamos. Y en esta circunstancia excepcional de aislamiento, para mí, mi hija ha sido como una maestra fundamental a la hora de pensar. Entonces, bueno, en relación a esto de que cualquiera puede pensar, no es una cuestión demagógica, no es la igualdad de las inteligencias, a veces como se hace de Rancière, ¿no? Bueno, todos podemos pensar, pero al final, al que se le invita a dar conferencias es al maestro francés, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser más consecuentes respecto a quién puede pensar y a quién es la palabra autorizada, ¿no? Bueno, y respecto de la coyuntura, sí, inevitablemente, para mí el pensamiento está atravesado, y en esto sigo el programa, si hay un programa Foucaultiano, la filosofía para mí es filosofía del presente, digamos, para mí no hay otra. Respeto y valoro la labor de los especialistas, filólogos, que se concentran en filosofías de las épocas solo para estudiarlas en su contexto, pero para mí toda filosofía, incluso la que se pregunta por el pensamiento antiguo, medieval o de otras culturas, parte de una interrogación, una inquietud por qué somos en el presente, de dónde estamos leyendo, de dónde nos inquietan esas otras tradiciones, esas otras escrituras, esos otros modos de vida. No concibo la práctica de la filosofía de otro modo, entonces no exento de las preguntas por qué nos interpela en el presente, ¿no? Y ese modo de traducir y de formular conceptos para pensar lo que nos está interpelando. Es decir, cómo pensar la coyuntura sin caer en la agenda, decía Diego, ¿no? No se trata de hablar de la tapa del diario, sino de construir
con términos, con conceptos que tienen alguna proximidad con lo que se habla, pero que tienen también un pequeño desplazamiento que hace a la implicación en eso, de lo cual se habla, ¿no? En cómo poder pensarlo desde otro lugar, y no desde donde se constituyen los marcos. Que como se dice a menudo, y sobre todo en esta época, todas las discusiones se terminan zanjando en términos dicotómicos, ¿no? O es una cosa o la otra, o estás de un lado o del otro. Lo cual, otra vez, nuevamente, no se trata de estar en el medio o en algún lugar imposible, sino de reformular los lugares. ¿Por qué tenemos que conformarnos con los lugares donde nos asignan, ¿no? Es decir, patear un poco el tablero. Pero bueno, también hay que tener cuidado con eso, porque a veces hay como este impulso a la provocación, ¿no? Es decir, hay como un impulso contemporáneo a la provocación per se, digamos, sin que eso produzca nada. Es decir, lanzar bombas o usar un lenguaje soez o agresivo, justamente lo que decía recién, para que no pase nada, digamos, para que no haya ninguna detención. Bueno, en fin, algunas ideas, algunas resonancias que fueron surgiendo de las notas que tomé con lo que ustedes dijeron. Si quieren comentar algo que se les haya ocurrido luego de esta torpe intervención, pero si no, brindamos directamente y pasamos a otra cosa. Perfecto, Roque. Antes de ya poder conversar, hay una pregunta que realiza Leandro en el Facebook. La leo. Si el concepto no alude del todo a definiciones acabadas dadas por un diccionario, entonces, ¿cuándo o cómo finaliza el ejercicio filosófico del concepto? Entiendo, dice Leandro, la idea del pensar como una práctica, pero aquello no termina no solo en hacer ambivalentes los conceptos, sino que vaciados de contenido. Y termina, ¿puede ser? Esa es la pregunta que realiza Leandro Sangüesa. Bueno. No sé si responde cualquiera ahora. De los autores puede responder acá, ¿no? Bien, claro. Puede ser, claro, que nos permita abrir, ¿no es cierto?, un diálogo, porque, claro, lo señaló Diego, también lo señaló Silvana. Aquí hay una, ¿cómo podríamos decirlo?, una caracterización del concepto, ¿no? Que no es el habitual, que no es el de la ortodoxia, decía Silvana, ¿no? Sino que como se presenta tú en tu texto, otra idea, ¿no? De esto que en términos de Deleuze y Guattari es lo central en filosofía, ¿no? Esto de la producción de conceptos, de crear conceptos. Pero claro, tomándome ahí la pregunta que hace Leandro, entonces, ¿qué sería en esos términos el concepto cuando es algo que no se agota en un significado, ¿no? Cuando es algo que no se agota en un diccionario? Entonces, ¿cómo pensarlo, ¿no? A partir de tu intervención, de tu escrito, Roque, y por supuesto ahí también puede intervenir ya Diego y Silvana, y por último también para también abrir otra línea que también podríamos conversar, ¿qué pasa ahí con la cuestión, o mejor dicho, con este gran tema, ¿no?, de la filosofía contemporánea, que es el cuerpo? Hay una relación ahí entre esta otra idea de concepto práctico ligado a la coyuntura y el cuerpo, ¿no? La corporalidad o los cuerpos, ¿no? Si se puede también ahí establecer relaciones entre ellos. Eso leía la pregunta de Leandro y también plantea ciertas cosas. Dejo entonces ahí ya la palabra a ustedes. Silvana, vos abriste porque querés intervenir. Yo abrí porque me quedé con una parte de la pregunta. Leandro es quien preguntaba. Sí, me quedé con una parte de la pregunta
y me dieron ganas de responder con un localismo. Porque Leandro preguntaba dónde termina el trabajo filosófico con el concepto, y me vino inmediatamente la palabra en un terremoto o en un temblor, ¿no? Porque me parece que lo que hay que hacer con los conceptos en la filosofía, una vez que son inventados, que son creados y que los usamos hasta gastarlos, es poder hacerlos temblar, sacarlos, digamos, de su fijeza, del lugar de la designación. Justamente eso que vos decías ahí en el texto, Roque, que decías de que el concepto no es algo que se reduzca a su significación. Me parece que en eso me puedo poner como más deleuziana y pensar que los conceptos en realidad sirven para hacer resonancias y para vincularlo con esa última pregunta tuya, Marcelo, que en realidad terminan haciendo resonancias en nuestro cuerpo. Entonces me parece que el trabajo filosófico tiene que ver con esa vuelta, no solamente con la invención del concepto y con el uso del concepto, porque además también se me venía a la cabeza cuando Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral habla de cómo la verdad surge a partir de la igualación de lo no igual, la verdad no en el sentido en el que hemos estado hablando hasta ahora en relación al libro de Roque, sino digamos, a la idea de una verdad absoluta, ¿no? Una verdad objetiva, etcétera, del método científico, y cómo esa verdad surge a partir de la igualación de lo no igual y de reducir la singularidad a un universal, y el concepto es eso, ¿no? Entonces me parece que el trabajo filosófico es, digamos, donde más... no me sale ahora la palabra que quiero decir, pero donde más preña o cuando más preña, es cuando realmente podemos cuestionar el concepto y lo podemos desplazar y sacarlo de su fijeza y hacerlo temblar, y es ahí donde nos vemos en la necesidad de buscar otro o de inventar otro. Iba a decir eso. Bien. Diego, vos también. Una pequeña cosa asociado a hacer temblar, yo lo pensaba más bien desde la perspectiva justamente de la obstinación, ¿no? Me parece que hay algo en el concepto mismo que se obstina porque quiere apuntar justamente a una serie de fenómenos, ¿no? A una serie de acontecimientos que quiere pensar, que quiere enlazar de algún modo particular. Entonces hay una cierta obstinación del concepto, y el problema es que se obstine tanto que en algún sentido esté señalando algo que ya no está más, o que ya no se da, o que ya no sucede. Entonces, eso me parece que es un poco la trampa del concepto, ¿no? Uno quiere empezar a aplicarlo, ¿no? Obstinadamente, ¿no? Tengo este concepto que me permite de alguna manera señalar esto, pero finalmente uno termina, ¿no? Y sigo un poco en esa estela nietzscheana, ¿no? Mirando a través del concepto, ¿no? Y mira una suerte de realidad congelada, o justamente, enlazando también con la cuestión corporal, ¿no? El concepto se transforma en la idea metafísica platónica, digamos, no hay más cuerpo, solamente sirve para señalar la falla en el mundo sensible, ¿no? Se transforma en un ideal inalcanzable a partir del cual estamos todo el tiempo tratando de mostrar nuestra imposibilidad, justamente. Se transforma en una especie de enemigo del concepto, más pensado deleuzianamente, digamos, ¿no? Esa suerte de obstinación. Entonces, al mismo tiempo que abre a una nueva posibilidad de articular, que articula de otro modo, hay que, digamos, vuelvo al cada vez de Roque, digamos, ¿no? A ese anudamiento singular, porque si no, se transforma en una suerte justamente de fórmula. Buenísimo. Yo también, esa pregunta es una pregunta de época, porque me la hacen cada vez que lo planteo, y agradezco esa pregunta, porque realmente creo que es es la pregunta quizás espontánea que surge de esta ideología dominante del sentido, ¿no? Del contenido, del significado, o en definitiva, ¿para qué sirve la filosofía? ¿No? Si vamos a plantear preguntas, si vamos a hacer todo este juego, ¿no? De la verdad,
¿Para qué sirve? Y a mí, evidentemente, me inscribo en esta tradición francesa y obviamente me resuena la cita de Deleuze, digamos, sobre justamente la diferencia entre significado y sentido o el acontecimiento. Pero el texto que más me gusta a mí es el que le dedica Foucault a Canguilhem, ¿no? Donde la vida, la experiencia y la ciencia, ¿no? Donde justamente hace esta revalorización del historiador de la ciencia, Canguilhem, porque en ese ámbito específico de estudio, él fue el que formuló el valor del concepto, ¿no? De este modo recursivo, aún dedicándose a algo tan parcial aparentemente como era el estudio de la ciencia de la vida. Pero justamente con esa impronta nietzscheana también, ¿no? Preguntándose por, y diciendo, afirmando esto, el concepto no mata la vida, forma parte de la vida, es el modo en que se orienta el viviente, ¿no? No solamente somos seres que construimos conceptos, sino que esa es nuestra capacidad más propia para orientarnos en la vida, junto con otros seres vivos. Ahora, eso es un trabajo continuo. Entonces, yo creo que el problema es que en este momento, en esta particular dominio de cierta ideología, donde lo que predomina es, en todo caso, la historización de las significaciones que ha tenido un concepto, ¿cómo podemos volver a reapropiarnos de la invención conceptual? ¿Cómo podemos autorizarnos a hacer que el concepto esté vivo? Que no sea simplemente un conjunto de significados, autorizados más o menos por alguna tradición, sino el uso, ¿no? La noción rigurosa de uso. Bueno, en una serie de encuentros que terminó este fin de semana, justamente surgió esta pregunta, ¿cómo no reducir el concepto del significado? Y yo les planteé esto de cómo ligarlo al sentido, con Deleuze o con Lacan, ¿no? El efecto de sentido o el efecto del equívoco significante, por ejemplo, y cómo llevarlo incluso al valor de la letra, ¿no? En términos lacanianos. Porque el concepto tiene que ver con, de alguna forma, algo que hace, más allá de la cuestión de la falta, de lo simbólico, digamos, que podemos remitir a esta vacuidad, o que nunca hay un contenido absolutamente autoconsistente, sino que vamos remitiendo de un significante a otro, a la cuestión de lo que hace nudo, ¿no? De lo que hace ahí una suerte de entrelazamiento que no es totalizante. No podemos dar cuenta del concepto. Pero sí hay una lógica, que es lo que señalaba Marcelo al principio de esos 3 puntos, ¿no? Del anudamiento entre los gestos simples, en los cuales podemos hacer algo con esos conceptos, hacer cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y para mí es clave ahí la filosofía práctica, si hay digamos, esas formulaciones que toma Foucault de los estoicos, la lectura como un modo de hacer cuerpo, lectura, escritura y meditación, en un sentido físico, digamos, que la lectura haga sangre y se transforme en fuerza del pensamiento y fuerza del cuerpo al mismo tiempo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que la idea del concepto justamente sea abstracta o esté desvinculada de lo corporal. Y el concepto es cuerpo, en el sentido más lato de cuerpo de escritura. El concepto es lo que vamos escribiendo, ¿no? Por eso la idea de escritura de sí, para mí el método del que hago uso en todo lo que voy escribiendo es la escritura de sí. Es decir, escribir para formar y transformarse, interpelando a los otros, digamos, a que realicen esa tarea. Por supuesto, eso queda siempre abierto al deseo, digamos, ¿no? No puede ser una imposición. No hay una norma ni hay una receta, pero hay una ética de escritura. Por eso entiendo la pregunta, si uno se queda solamente en el valor lógico, de decir, bueno, esto es un ejercicio vacío porque no tiene ningún contenido. Bueno, el contenido es el ejercicio mismo, el ejercicio de formación y de transformación, ¿no? También hay cierta contingencia, obviamente, respecto de lo que uno podría decir temas. Pero el valor está puesto en el modo, ¿no? Por eso es importante lo que ustedes señalaron, no es la cuestión del qué, sino del cómo.
cómo nos vinculamos con esos contenidos, cómo los enlazamos, cómo los trabajamos, cómo dejamos que nos afecten, los incorporamos, asimilamos y los transformamos, ¿no? Es un ejercicio físico del pensamiento. Me gusta mucho esa expresión, ejercicio físico del pensamiento. Sí, me gustaría también, si se pudiera dar luces, o más luces respecto a la idea de ese saberse tachar, que me parece muy también interesante e importante, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? O cuándo opera, ¿no? En ese cómo saberse tachar. ¿Cuáles son sus efectos? ¿Para qué? ¿No? Y que tiene también relación con lo que planteaba Silvana de este saber hacer silencio, ¿no? Entonces, si pudieran también ahí, porque ya claro, ahí entramos ya al terreno de la práctica, ¿no? Al terreno de la práctica misma. Entonces, ¿en qué circunstancias, por ejemplo, tiene que operar un saberse tachar? ¿Cuál es su objetivo, no? Y también esto de hacer silencio, o también no, ¿cuándo intervenir ya directamente con la palabra, ¿no? Que también va en ese sentido, me parece a mí. O sea, entonces hay una suerte de arte ahí, un saber práctico de la intervención, ¿no? Del arte de la intervención, desde el pensamiento, desde la corporalidad. Así que me gustaría dejar también planteada esa, si pregunta, si es posible dar más luces sobre eso. Me parece muy interesante. Yo pensaba, hablando del saberse tachar ese con el silencio que había dicho, saberse tachar lo dijo Diego, yo hablé de hacer silencio, pero también Diego habló en relación a la cuestión del concepto, de esa obstinación del concepto, incluso cuando el concepto termina designando algo que en realidad ya no está. Cuando dijiste eso, a mí se me vino a la cabeza otra vez eso que había mencionado al principio, de cómo se trata de hacer encajar lo que está pasando en relación al COVID y a la pandemia con la investigación y el trabajo en relación a la biopolítica. Y cómo se trata de hacer encajar esa obstinación del concepto ahí, que me parece que es muy fuerte. Pero también el saberse tachar me parece que tiene que ver, y eso ahí por ahí Roque puede decir algo más en relación a esto, pero que tiene que ver con esa idea de crítica o de actitud crítica, con la idea de crítica pero como actitud ética, no solamente como una cuestión de metódica de la investigación. Además, cuando hablamos de crítica, claro, nunca, eso lo dice Roque ahí en el libro, no estamos hablando nunca de la polémica, que es un poco a lo que aludías recién en relación a ese ejercicio intelectual que parecen trolls, ¿no? En relación al tratamiento de las ideas. Pero pensaba que ese saberse tachar tiene que ver con la posibilidad del rechazo en mí misma, en cada uno de nosotros, de todo aquello que nos vuelve siervos de nosotros mismos, ¿no? Y cómo eso supone, en términos de Foucault, una desujeción de una determinada política de la verdad que tiene que ver con esa matriz ontológica o con esa configuración epocal, digamos, de nuestra subjetividad. Entonces, la posibilidad del rechazo en nuestro propio presente de todo aquello que nos hace siervos y siervas de nosotros mismos. Y en eso me acuerdo de un texto de Agamben donde habla de qué es ser contemporáneo, y él dice un poco casi que se podría asociar con la noción de intempestivo en Nietzsche, que ser contemporáneo es percibir no las luces de la época, sino sus sombras. Y me parece que ese tacharse, o ese saberse tachar, tiene justamente que ver con la posibilidad no de quedarse con las luces de la época, sino justamente con lo que tiene de oscura la época, y por eso también ese tacharse o esa sujeción en una política de la verdad o
o ese rechazo en mí de todo lo que me vuelve sierva de mí misma, no es una cuestión nada más individual, ni siquiera es una cuestión ética solamente, sino que es una cuestión política, que me parece que ahí se juega algo que es muy importante de aprender a transmitir, que tiene que ver con cómo podemos sortear determinadas categorías y determinados conceptos, cómo podemos hacer temblar determinados conceptos en relación a, por ejemplo, a cómo estructuramos nuestro pensamiento de modo binario y pensar que las cosas son o individuales o colectivas, cuando en realidad eso es una construcción nuestra, ¿no? Entonces, por eso insisto en que no es una cuestión nada más que ética, sino que es una cuestión política también. Quería, si les parece, leer ese pequeño fragmento. Yo lo marqué, por eso lo traje cuando intervine, porque le puse ahí, yo pongo unas crucecitas al costado cuando hay algo sobre lo cual volver, ¿no? Más allá del subrayado, hay distintos niveles de marcas que vamos dejando en los textos, y bueno, esto tiene crucecita. Y entonces lo tengo bien identificado y quiero leérselos. Está en la página 85, después para quien lea el libro, dice así: como dicen unos amigos, hoy ya nadie lee en serio, pero ¿qué es un lector? O incluso, ¿qué es un gran lector? ¿Qué es un analista crítico? O incluso, ¿qué es un gran analista crítico? Para mí la respuesta a cada pregunta es la misma y no tiene medidas ni medias tintas. Quien se sabe tachar, quien se sustrae a la presencia, quien se sabe transformar a sí mismo en ese acto, quien inventa conceptos para ponerlos en su lugar y que otros los tomen si desean. Escribir, leer, meditar como ejercicios fundamentales de la práctica filosófica que desea producir transformaciones subjetivas. Me parecía muy, digamos, sustraerse a la presencia o saberse tachar, las dos formulaciones que aparecen ahí, primero como una negatividad, ¿no? Pero obviamente esa negatividad lleva enseguida, ¿no? Lo dice, a transformarse. Y lo pensaba respecto a esta intervención, como decías, Roque, antes, respecto a la lógica de las redes sociales, a la lógica troll, al bajo nivel, justamente, de esta búsqueda de satisfacción inmediata, que justamente es no saberse tachar. Es decir, bueno, ahora voy a mostrarte que sé más, ahora, ¿no? Esa provocación también, como decían, ahora voy a provocarte. A mí me interesan mucho las disputas que se pueden dar. Yo a veces lo intento, ¿no? Pero es difícil, pero sin responderle al otro. Me parece, ¿no? O sea, uno lee algo en algún lado y uno responde en otro tiempo que no es el de imponerse por sobre el otro, sino es el dejar que eso se demore y producir algo al respecto. Y son diálogos donde no está el yo, uno sobre el otro, como a veces vemos, no sé, en Sócrates humillando, digamos, a su interlocutor, ¿no? Mostrándole pobre que se equivoca o que no sabe, porque ahí hay algo, hay una lógica troll en Sócrates, ¿no? Nietzsche la ha marcado muy bien. Y es verdad que hay una pequeña satisfacción, pero justamente eso es lo que en algún punto hay que saber tachar para que pueda crecer otra cosa y pueda haber una transformación. Muy bueno ese título, Sócrates, el primer troll, sería para un artículo. Qué bueno, digamos, esta figura de tacharse es muy psicoanalítica. A mí lo que me sucede es que vinculo todo el tiempo Lacan con Foucault, ¿no? No sé por qué, pero a algunos amigos les produce cierto horror, ¿no? Es como que es o Foucault o es Lacan, no podés hacer, anudarlos. Pero por eso todo el tiempo también provoco y subo los pocos lugares donde Lacan habla bien de Foucault y Foucault habla bien de Lacan y retoman porque se tenían en cuenta, obviamente, ¿no? Más allá del estilo francés de la indiferencia. Pero bueno, de todas maneras, mejor la indiferencia que el troleo. Así que, nada, lo que me pasa con la cuestión de tacharse o de asumir, sería otro modo técnico decirlo en psicoanalítico, digamos, de asumir la
la división subjetiva de asumir la falta, de asumir la destitución, para mí es el modo más potente de pensarlo, más allá de la consigna o del consignismo lacaniano, que a veces termina reduciéndose también a consignas como cualquier discurso, es la práctica de la parresía. Por eso el último Foucault, bueno, le dedicó los seminarios a la parresía, el decir veraz, es decir, que el decir asumiera un riesgo, ¿no? El riesgo de ser justamente destituido de ese lugar de enunciación. Destituido de la manera más inocente o de la manera más definitiva, que es darse, que le dieran la muerte, ¿no? En el caso del mismo Platón ante el tirano. Pero yo siempre lo pensé desde el punto de vista del coraje, ¿no? A la parresía había que tener un coraje, el coraje de decir la verdad, aún frente a un tirano que podía darte muerte. O de manera más próxima, decirle la verdad a un amigo con el riesgo de perder esa amistad, ¿no? Es decir, no ser un demagogo de tus amigos, poder decirle las cosas de frente, como le gustaba decir a mi viejo, ¿no? Decir las cosas de frente. Pero recientemente tuve como una nueva enseñanza de esta cuestión de la parresía, y que me parece que concilia mejor la cuestión del tacharse con el coraje de la verdad. Y que es el término que me decía mi hija ayer, justamente, que es el de fragilidad, ¿no? Para mí eso fue una revelación, porque el tema de la fragilidad también es un tópico recurrente, fragilidad o vulnerabilidad. Pero ayer me di cuenta de algo distinto respecto del uso de ese término. Me parece que asumir una posición de fragilidad realmente requiere coraje. Es decir, no cualquiera asume una posición de fragilidad, de exposición, o sea, de tacharse. No es simplemente una función lógica. No es que uno pueda asumir el sujeto tachado, dividido. Es hablar desde un lugar en el cual uno, por ejemplo, puede no saber o no tener un poder, ¿no? Y aún así asumir esa posición. Para mí, bueno, es como que fue una pequeña revelación el pensar todos estos tópicos de la división, del tacharse, del coraje de la verdad, desde el asumir la fragilidad. Porque hay que sostener la fragilidad, ¿no? Sin caer justamente en la posición de víctima, sin victimizarse. Porque yo creo que ahí hay una enorme potencia. Justamente la potencia se juega en un punto singular donde hay garantías de qué va a suceder respecto a esa exposición. Puede ser, digamos, algo tan simple como eso, la manifestación del conatus, del deseo, ¿no? Perseverar en el ser. Por eso a veces también me parecen como superfluas esas oposiciones entre Lacan y Spinoza, porque el deseo en Lacan tendría que ver con la falta, y en Spinoza, ya lo sabemos, tiene que ver con la positividad, cuando se reduce todo a categorías vacías que no dicen nada, o cuando no se entiende el cuerpo del concepto. Porque el deseo es eso, digamos, es la exposición de una fragilidad, lo irreductible de una vida humana. No tiene que ver con la falta o con la positividad en términos abstractos, tiene que ver con la exposición. Y la exposición... Roque, estuve pensando en vos en relación a una lectura que había hecho hace poco, pensando en vos en realidad porque dije, ¿con quién puedo hablar esto? Cuando durante mucho tiempo hemos insistido en esa cuestión de la parresía como coraje de la verdad, y te lo digo ahora. Leyendo a Paul Preciado, Un apartamento en Urano, hay un momento en uno de los capítulos de las entregas que hacía ahí en el periódico Liberación francés, donde desarrolla algunas cuestiones en relación a esto que estás diciendo de la fragilidad, a propósito de una pregunta que le hacen en una entrevista acerca de cómo tuvo el coraje para hacer el cambio de identidad y para iniciar ese proceso, digamos, de transformación y ese pasaje. Y él dice, hay un momento
en el texto que digamos es como la cresta de la ola en ese capítulo, que tiene 3 páginas, donde dice, en realidad, guárdense la valentía, porque la valentía como la violencia y la obediencia y el orden es de ustedes. Dice, guárdense esa valentía para poder mantener la norma. Lo que nosotros vamos a hacer es construir nuevos y frágiles usos para nuevos y frágiles cuerpos. Y algo que, bueno, que me pasó un poco esto en relación a esto que decías recién de que el concepto es una manera de vivir y no de matar la vida, que dice Foucault a propósito del Canguilhem, que algo, digamos, algo se despertó cuando leí eso en relación a las resonancias que causaron esas palabras cuando durante mucho tiempo he estado trabajando alrededor del coraje, de decir, bueno, pero no siempre está bueno tener el coraje, y hay veces que el coraje sirve justamente para quedarnos dentro o insistiendo sobre aquello que en realidad tendríamos que empezar a rechazar, en términos de ese saberse tachar. Y me pareció muy interesante también para hacer un contrapunto. Claro que cuando Foucault está hablando del coraje de la verdad, no está hablando de esta valentía de la que habla Paul Preciado, pero en cualquier caso me pareció muy interesante empezar a pensar en esa fragilidad y no tanto en el coraje. Porque quizás, como dice él, es en la fragilidad o en esa forma de no ser fuerte, o de no ser valiente, o de no tener coraje, donde se puede producir la transformación. Uh-huh. Sí, yo creo que depende cómo se tome un poco, ¿no? Porque mientras, digamos, uno puede decir, bueno, hay que tener coraje también para no decir, justamente, ¿no? Para no apurarse, para no reaccionar. Hay que tener el coraje de no querer justamente imponerse, de atar los perros a la cadena, como decía Nietzsche, ¿no? Como de mantenerlos ahí, pero ese coraje no se ve, no se enuncia. O sea, el coraje de Platón diciéndole al tirano que es un tirano, ¿no? La parecida, o sea, se enuncia, se hace pública, es parte, ¿no? de lo que sucede ahí, o sea, se lo digo al otro, ¿no? Enuncio lo que lo puede incomodar, le digo lo que no quiere escuchar, etc. En cambio, esta otra posición como de que va a ser leída como retirada, por eso el problema ahí es cómo, para mí, el coraje es cómo soportar que las lecturas que se hagan de lo que se hace no coincidan con la posición a partir de la cual uno se habilita, ¿no? Está huyendo, no responde, no te la aguantás, no querés discutir, vos al fin, ¿no? O sea, no, mirá, no sé, voy a pensar esto un rato, o en este tono no tiene sentido, ¿no? Entonces, hay ahí una posibilidad quizás de, no sé, digo pensando en voz alta, de una cierta parecida silenciosa, que obviamente no condice con lo que trabaja Foucault, que habría que pensar justamente, ¿no? Digamos, o no apurarse a enunciar en términos de coraje lo que parece simplemente, porque puede ser bien la obstinación de me voy a imponer, ¿no? A todos les voy a cantar las 40, me transformo en alguien que hace denuncias, digamos, me parece que siempre hay que sopesar de alguna manera, ¿no? ¿Qué implica propiamente la parresía y qué es la apariencia de la parresía? Como esa diferencia que Roque establece entre pensar y opinar, digamos, ¿no? A veces el opinólogo puede creer, ¿no? En una lectura muy, muy superficial que está haciendo, ¿no? Un parresiastés, y muy lejos de eso, ¿no? Uh-huh. Me acordaba, Diego, de la última parte de la arqueología del saber, cuando le dicen, no va a responder, se va a escapar, va a huir, va a decir otra cosa, y Foucault dice, en ese diálogo imaginario sobre lo que le iban a decir al leer el libro, y que él contestaría diciendo escribo para perder el rostro, que es una manera de tacharse, ¿no? Escribo para perder el rostro. No me pregunten quién soy ni me pidan que sea invariable. Es una moral de Estado civil la que rige nuestra documentación, que nos deje en paz
cuando se trata de escribir. Me lo sé de memoria porque es muy bello el pasaje. Amén. Y, claro, es como un mantra, sí. Yo lo enuncio en alguna charla y cuando termino de enunciarlo digo, escribir es vivir también, o sea, que nos deje en paz cuando se trata de vivir, evidentemente, ¿no? Pero sí, efectivamente, pero es un poco justamente esto en relación a la respuesta del otro. Digamos, me parece que lo que opera la parresía justamente, más que una suerte de contenido, de verdad, en el sentido de un contenido oculto al otro, es justamente que no responde como era esperado. Entonces, si vos sos un troll, no te respondo como troll, y eso puede ser pensado como una suerte de coraje, justamente. Y hay una cuestión también ahí que se puede pensar en términos dialécticos para no santificar tampoco ninguna palabra, no es que fragilidad, vulnerabilidad, ninguna palabra tiene la clave. Digo, en relación a esto que les decía o que les contaba, en el diálogo con mi hija, en la dialéctica con mi hija, había surgido de un intercambio de palabras también. Las palabras van cambiando en su uso, el sentido y el peso, ¿no? El afecto que tienen, la carga afectiva. En ese sentido yo diría que el decir verás como práctica, que no es tener la clave de nada, ni solamente el coraje, ni solamente la fragilidad, ni solamente el tacharse, para mí, digamos, quizás más ajustado de tratar de circunscribir de qué se trata esta práctica es justamente a partir de la figura del nudo, ¿no? El nudo de la verdad. Porque el nudo Borromeo que usa Lacan da cuenta de esa fragilidad, ¿no? Es decir, un nudo que se corta por cualquier lado y se desarma. Es decir, la mutua dependencia, poder sostener en un discurso la posibilidad de que eso que se dice pueda ser cortado por cualquiera de sus términos. No hay ninguna defensa, no hay ningún argumento irrebatible, ¿no? Está todo ahí expuesto. No hay ningún problema con eso. Se asume esa exposición en su máxima fragilidad. Aunque los términos expuestos respondan, digamos, al saber, ¿no? A cierto ejercicio del poder. Digo, por más ínfimo que pueda ser considerado el poder, por ejemplo, de Foucault frente a los estudiantes o de Platón frente a Dionisio o cualquiera de nosotros, siempre hay una relación de poder. O sea, no negar que hay relaciones de poder. Nunca hablamos como almas bellas, puras. Estamos ejerciendo relaciones de poder. El tema es exponer esa relación de poder. Y decir ahí, bueno, se puede invertir, ¿no? Exponer la relación de poder, exponer el límite de un saber también. Quiero decir, hay un nudo que responde a condiciones precisas, que es lo que quería decir Foucault, es decir, nunca hablamos desde ningún lugar, desde el cielo, desde la ubicuidad absoluta, ¿no? Hablamos desde lugares y en todo caso se trata de cuestionar esos lugares, o de ponerlos ahí a disposición para que otros los cuestionen. Por eso está bueno lo que decías vos, Diego, hay una posición de alguna forma lateral, en el sentido de, bueno, no estoy del todo ahí donde vos estás atacando, porque en definitiva, la práctica del decir verás, que es lo más propio para mí de la filosofía, se asuma como tal o no ese discurso, es un discurso lateral. Y un poco haciendo juego con el título del prólogo de Nati Rome, ¿no? Es decir, toda ética es lateral. Digo, es lateral respecto a otros discursos, porque a mí me gusta, no sé, digo, vos como profesor de Aikido, pero de alguna forma el posicionamiento es ese. No es simplemente oponerle a la fuerza del otro mi propia fuerza, sino correrse y dejarlo caer, digamos, para mostrarle, esa es la fuerza que estás aplicando, es tuya, digamos, no es mía. O la necedad. Cuando bueno, ahí hablas de la caída, del saber caer del Aikido, el término en japonés, que es el mismo que se usa en karate, en judo, etcétera, es ukemi para caída.
ukemi, y la primera raíz es uke, y uke es recepción. Por ejemplo, la recepción de un hotel es uke tsuke, es el lugar donde se recibe, o uke es quien recibe la técnica cuando otro se la realiza. Entonces, hay algo en esa sensibilidad que es saber recibir, digamos, hay algo del orden de la hospitalidad, ¿no? En las tradiciones francesas que conocemos, digamos, y no solamente, ¿no? Es decir, en caer, en saber caer, ¿no? Recibir del otro, ¿no? Saber recibir. Entonces, saber recibir también es el ataque de un troll, ¿no? Que se estrelle contra la pared solo, como decís, ¿no? Que no tenga lo que está esperando, la reacción, ¿no? Frente a la cual ya sabe cómo, ¿no? Cómo rebatir, etcétera. Yo a veces uso directamente la katana, digamos, corte, cuando veo que viene ya muy pesada la insistencia, ¿viste? Sí. Es el modelo jacobino, digamos, ¿no? De corte. Por supuesto. Bueno, yo creo que ya estamos concluyendo. Antes, por supuesto, ahí Roque dirá el momento de hacer un brindis festivo por este libro y bueno, y por esta conversación. Solamente me queda agradecer la presencia de Diego, la presencia de Silvana y por supuesto la de Roque, a quienes también estuvieron acá con nosotros escuchando. También decir, bueno, de que el libro en este minuto está en formato EPUB, y se puede conseguir, se puede ubicar en la plataforma lacomuna.cl, es el sitio, www.lacomuna.cl, que en este minuto está colocando a la venta, ¿no es cierto?, el libro. Y eso sería, bueno, también aprovecho, como mencionaba recién Roque, el prólogo de Natalia, también agradecer, ¿no es cierto?, que también haya participado en esta intervención, en este libro, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que ya, por parte de nosotros ya estamos muy, insisto en eso, muy contentos, y esperamos entonces volver a un nuevo encuentro referencia a este libro con Roque, que podamos, por supuesto, seguir indagando y pensando estos temas, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Roque, Silvana, gracias, Marcelo. Muchas gracias. Salud. Gracias a todos, todas. A Nati también, que debe estar por ahí. Al prólogo del desajuste de Nati. Ya vamos a hacer otros encuentros, supongo. Chao, nos vemos. Sí, estamos viendo entonces. Chao, hasta luego. Chao. Nos vemos.